Las 11 películas top que no puedes perderte en 2024. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cine, nuestro nuevo canal de YouTube. Soy Jota y hoy les traigo las 11 películas de 2024 que no podés dejar de ver. Sabemos que muchos de ustedes pasan demasiado tiempo eligiendo qué ver y que muchos otros solo quieren saber las novedades del mundo de la cinematografía de manera constante. Por eso vamos a ahorrarles un poquito de tiempo y mostrarles lo más destacado del año hasta ahora, aclaro. Todas estas películas se pueden ver actualmente, sea en el cine o en plataformas, y ya se encuentran disponibles hurgando por la red, así que solo deberán hacer una rápida búsqueda para encontrarlas. Si tu peli favorita no está en la lista, es porque no cumple todos estos requisitos o porque simplemente no nos gustó. Además, incluimos algunas que técnicamente son de 2023, pero bueno, eso mucho no nos importa. Sin más, vamos con las películas. Pero antes, es el duro momento de pedirte que dejes tu like y tu suscripción. Sé que es molesto, pero es la única manera para que lleguemos a más gente y que podamos traer más contenido y con mayor calidad. 11. Hitman, de Richard Linklater. Los primeros puestos arranco con una de las que son de 2023 para facilitarme un poco las cosas. Por eso, le toca al director que mejor maneja el tiempo, la nostalgia y el vacío del pasar de los años. En este caso, el encargado de Boyhood, Escuela de Rock y la trilogía de Antes del Atardecer, nos muestra su faceta de acción para una comedia que protagoniza a Glenn Powell y que trata de un buscado agente encubierto que hace de sicario, el mejor en su campo para sus clientes, hasta que se enamora de una desesperada mujer que huye de su maltratadora pareja. Una película que, según el mismo director y guionista, explora la identidad y lo inamovible del ser. 10. Evil Does Not Exist, de Ryusuke Yamaguchi. Les pido perdón por mi inglés, pero cuanto antes asuman mi incapacidad de mejorar, más felices van a ser. Esta es de esas películas que no puedo recomendar a todo el mundo, aunque en realidad no existe ninguna que le guste a todos. El cine asiático es rígido para los nuevos espectadores, y más cuando se trata de dramas de este director, que no para de hacer obras maestras y se posiciona como lo mejor del cine japonés de la última época junto a Koreda y sin contar el trabajo de anime. La película habla del paso del tiempo, mostrándonos a unos residentes de un tranquilo pueblo que se ve amenazado ante la construcción de refugios de glamping, pero realmente se ven arrinconados por la transformación humana. Es una obra que no para de replantearse muchas cosas, desde el equilibrio ecológico hasta nuestras comodidades y el cómo avanzar como sociedad sin necesariamente destruir todo nuestro paso. ¿Podremos o es solo una utopía? 9. Trenkelauken, de Laura Citarella. ¿Se acuerdan cuando dije de las más esperadas de 2024? Bueno, mentí, porque esta es de 2022 y la voy a incluir igual por su reestreno luego de varios premios internacionales. Película argentina de más de 4 horas y que disfruté de arriba abajo. Los que están familiarizados con la productora El Pampero Cine sabrán qué esperar de esto y los que no, les adelanto un exquisito deleite de imágenes y formas que constantemente innovan en una industria saturada, pero con una perspectiva que sin descuidar lo autoral imprime una línea de referencia en todos sus trabajos. En Trenkelauken conocemos una historia desde diferentes miradas, distintas visiones de una extraña desaparición y una segunda parte donde todo se conecta de forma maravillosa. Tendremos grandes personajes e intriga que se llevan los minutos del reloj de forma muy orgánica. 8. Monkey Man, de Dev Patel. La ópera prima del laureado actor que esboza un amor por el cine de acción que no se veía hace mucho tiempo es en la que conocemos al protagonista que sale de prisión en India y se busca la vida como puede en un mundo crudo, lleno de avaricia, egoísmo y que ostenta en demasía mientras millones la pelean desde abajo. Acá vemos un hombre harto que con una cuota de misticismo ayuda a los desfavorecidos a los golpes, en coreografías de peleas que no tienen nada que envidiarle a John Wick y que maman directamente de las artes marciales de los 90, un deleite para nosotros los nostálgicos. 7. Spaceman, de Johan Renck. Me olvidaba de aclarar que el top no tiene un orden real, sino que fui agregándolas como pude. Eso explica que en el lugar 7 esté este film, que no sabía si poner realmente. Adam Sandler es un gran actor y un gran humorista, con muchos críticos y algunas películas que realmente son infumables, pero que se olvidan fácilmente cuando saca sus esporádicas obras de arte. Aquí vuelve el drama, en este caso, de un hombre que se encuentra solo en el espacio y que debe volver a su hogar con su familia, pero que mediante un viaje existencialista con una asquerosa araña gigante con la voz de Paul Dano, se da cuenta que ya estaba solo incluso antes de partir. Ya estamos en la mitad. Espero que la estén pasando tan bien como yo. Si es así, bajen rápidamente a poner like y suscribirse, que después se olvidan y me dejan esperando sus interacciones. Si ya lo hicieron, prosigamos. 6. Love Lies Bleeding, de Ross Glass. Directora que maravilló al adentrarse en el terror psicológico y que generó mucha expectativa con esta película, con la participación de Kristen Stewart y Katie O'Brien en un papel formidable,
Vemos una mujer loca por el gimnasio y la obsesión con su cuerpo que comienza una relación sentimental con la gestora de su gimnasio, que es la que la ingresa en el mundo de los esteroides, profundizando su adicción y llevando hasta el límite todo lo que respecta a su vida privada y profesional. No es un romance como tal, ya que la espiral de violencia, drogas y delitos apagan cualquier ápice de humanidad o bondad del largometraje, dando una obra con bastantes cosas curiosas para reflexionar y un movimiento artístico, principalmente literario, de trasfondo que es muy interesante. 5. Furiosa de George Miller. Nuevamente les he mentido porque esta obra sensacional ha salido hace poco y solo es posible verla en cines, aunque al momento de la publicación de este video probablemente ya esté disponible. ¿Qué decir de la continuación de esta frenética saga? Tiene todo lo necesario para hacerte pasar un gran momento en las salas, desde un diseño de sonido explosivo y envolvente, hasta personajes de los más curiosos, envueltos en un halo metalero y de fierros que siempre es atractivo. La historia aquí es lo de menos, pero debo contarles que es una precuela de la historia de la protagonista interpretada por Anya Taylor-Joy, que nos muestra la caída del mundo ante estos villanos post-apocalípticos de las anteriores entregas. 4. Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. Fue el último gran hit mundial del cine japonés y también fue estrenada en 2023. Por este lado del mundo llegó recién a principios de año y con la para nada modesta etiqueta de ganadora del Oscar a mejores efectos visuales. Claramente se lo merece porque es una experiencia aplastante y conmovedora, con una perspectiva del mítico monstruo nipón que solo ellos pueden lograr, haciendo justicia a sus orígenes con un argumento que, pese a ser tendencioso, sabe cómo captar el espectador y tocar las fibras sensibles, muy superior a la Godzilla Yankee que salió este mismo año. 3. Civil War de Alex Garland, otro director con grandes obras a su espalda, como Ex Machina, Men o 28 días después. Acá se enfoca en el cine bélico para crear un drama acompañado de un elencazo, que le fue bastante bien en taquilla. Relata un futuro no muy lejano donde Estados Unidos se ve envuelto en una guerra civil donde el gobierno de turno se enfrenta a varios grupos secesionistas que quieren tomar el poder. Nosotros seguimos a un grupo de periodistas que nos mostrarán todo esto en primera persona luego de sobrevivir a un atentado y emprender un viaje para entrevistar al presidente. Es una de esas películas donde lo interesante es ver cómo la humanidad reacciona a estos sucesos y cuáles son los verdaderos perjudicados de estas disputas de poder y orden. 2. Dune 2 de Denis Villeneuve. Tal vez la más esperada de esta primera parte del año, ya que es la continuación de un film que fue bien recibido y multipremiado en 2021. Si bien no soy fan acérrimo de esta emergente saga, ya tiene un culto de fanáticos muy grande que trasciende al heredado por las obras literarias. También cuenta con varios de los actores y actrices del momento y cumple muy bien con los estándares de calidad de cine de ciencia ficción. No es necesario aclarar que Villeneuve es un experto en los blockbusters de autor y siempre logra dejar impreso su sello en estos tanques industriales. 1. Challengers, de Luca Guadagnino. El director italiano vuelve a traer una obra cuidada en cada detalle, sensual y desafiante como en Call Me By Your Name o Bonsanol. Nos sumergimos en una especie de triángulo amoroso, pero que va más allá de lo corporal. Tiene una índole pasional, competitiva y relacionada al mundo del tenis que explora profundizando más en los individuos. Como siempre hay una tensión queer constante y un ambiente, digamos, bastante curioso. Sin querer caer en spoilers, es una película cuyo subtexto, la verdad, está bastante explícito desde un principio. Una película para enfrentar, sorprenderse y repensar. Grandes escenas de tenis, una dirección que te abstrae y hasta marea, una música de la que esperaba más por las críticas leídas, pero en general muy redonda. Me quedo con una frase que dice algo así como: un partido de tenis es como hacer el amor. Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado, por lo menos que hayan sacado películas interesantes que ver. Ya saben, si les gustó, me haría muy bien que dejen un me gusta, una sub y dejen un comentario. Todas sus recomendaciones o propuestas son bienvenidas. Un saludo y nos vemos.